Van a participar de este pasaje gaucho, acompañados por el señor presidente de la agrupación gaucho, don Ramón Britos. Integrantes de las delegaciones también van a solicitar la correspondiente venia y autorización. Jujuy en toda su expresión. Muy bien, obtenida la correspondiente autorización, van a tomar ubicación en el dispositivo de este pasaje gaucho los integrantes de las distintas delegaciones que hoy han comprometido su participación. Vamos a pedir a los chicos, por favor, que no se crucen sobre Avenida Mosconi, porque la caballada a veces, algunos son ruidomones y hay que tener mucho cuidado por eso, sobre todo. A los más grandes vayan cuidando, a los más chicos, por favor. Una institución gaucha que ha sabido sembrar y cosechar amistad a lo largo de estos 22 años. Se aproximan los integrantes del escuadrón gaucho. Comandante Bartolomé de la Corte. Esta institución fue creada el 22 de agosto del año 2004 por un grupo de jóvenes jujeños, siendo su actual presidente don Ramiro Martiarena, porta el estandarte Gabriel Martelena, abanderado Agustina Martiarena. Esta institución fue fundada con la consigna de revalorizar la imagen del gaucho y su familia, rindiendo homenaje al prócer jujeño teniente coronel don Bartolomé de la Corte, quien fuera primo hermano del general Martín Miguel de Güemes. Escuadrón gaucho, teniente coronel don Bartolomé de la Corte, que fuera uno de los lugartenientes del general Martín Miguel de Güemes, junto con José Gavino de la Quintana, en la defensa de la zona de la capital. También queremos destacar que en el año 1815, cuando el general Martín Miguel de Güemes se hace cargo de la gobernación de Salta, él destaca a hombres de probada valentía y patriotismo, defendiendo cada una de las regiones. En la región de La Puna estaba el comandante don Juan José Feliciano Fernández Campero. En Tarija estaba don José Francisco Pérez de Iriondo y Ordilinea. Más abajo, ya en la quebrada, en La Puna, estaba Campero, y en la quebrada el comandante y coronel Manuel Álvarez Prado, acompañado por el coronel Manuel Heredo Arias. Mucho más abajo ya Álvarez Prado en Volcán y en Tilcara, y en la zona de la capital, lo que hoy es San Salvador de Jujuy hasta Palpalá, estaba el teniente coronel Bartolomé de la Corte José Gavino de la Quintana. Avanzan ya los integrantes de la agrupación gaucho coronel José María Facio de los Perales. Esta institución fue fundada el 18 de noviembre del año 1955. Su actual presidente es el señor Fabio Gerardo Villagra. Porta el estandarte Marcelo González, abanderado Pedro Centeno, escoltas Adriano de Santis y Santiago García Snopek. Su actual paisana es Abigail Vega. Esta institución nació el 18 de noviembre del año 1955 y participa de todas las actividades de la Federación Gaucha, como así también de distintas cabalgatas a Humahuaca, Orán, Tucumán, Salta, Buenos Aires, Tarija, Suipacha, como así también al Carmen, Urquiza, Joyas, Guerrero y Villala. Son los integrantes de la agrupación gaucha coronel José María Facio, quien fuera el primer gobernador de la provincia de Jujuy. 18 de noviembre de 1834, Jujuy obtiene su autonomía política e independencia territorial, siendo el primer gobernador el coronel José María Facio, nombre que lleva a esta institución gaucha del barrio Los Perales. Se aproximan también los integrantes del Fortín Gaucho y el Algarrobal. Esta institución fue fundada el 12 de octubre del año 2008 por gauchos de la zona, siendo su actual vicepresidente Mateo López, porta el estandarte Adolfo Cruz, abanderado Víctor Toledo, escolta Facundo Cardoso y Daniel Corrales. El Fortín Gaucho fue fundado con el propósito de seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones. Participa en cabalgatas hacia Orán, Humahuaca, El Carmen, Río Blanco, como así también participó en el simulacro de la batalla de Suipacha allá en Bolivia.
son los integrantes del Fortín Gaucho y el Algarrobal. Los aplausos para ellos. También hacen su pasaje los integrantes de la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño. Asociación Gaucha Jujeña, fundada el 25 de mayo del año 1945. Su actual presidente es el señor Néstor Osvaldo Vera. Porta el estandarte Vicente Luna. Abanderado José Luna. La Asociación Gaucha cuenta con sus propias instalaciones en Bajo la Viña. Realiza diversas actividades, como por ejemplo la peregrinación a caballo a la Virgen del Valle desde Jujuy a Palmasola en el mes de abril. Y también recordemos la marcha, recordando a Jorge Cafrune, también organiza la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño, y la marcha evocativa del 22 de agosto a la noche. Se aproximan ya los integrantes de una institución que lleva el nombre de una fecha histórica para los jujeños. Recordamos que estamos en el año del bicentenario del éxodo jujeño y que también va a ser el bicentenario de la bendición de la bandera nacional el próximo 25 de mayo. Tenemos otro bicentenario que recordar antes del éxodo, también el bicentenario del bando del general Manuel Belgrano, 29 de julio de 1812. Bicentenario de la creación del Cuerpo de Caballería Los Decididos. Bicentenario también del combate de las piedras. Y bicentenario también de la batalla de Tucumán, 24 de septiembre de 1812. Tantos bicentenarios, y hoy se aproximan los integrantes del Centro Gaucho 23 de agosto de la Viña. Esta institución fue fundada el 4 de agosto del año 1959 por Enrique Alvarado, siendo su actual presidente Claudia Bayón de Flores. Por el estandarte Alejandro Flores. Abanderado Pablo Márquez. Su actual paisana es Cintia Zurita. Su actual mini paisana Guadalupe Jaramillo. Paisana del éxodo Claudia Márquez. Paisana provincial. Se acompaña la paisana Flor del Quebracho Jessica Cruz. El Centro Gaucho 23 de agosto tiene 52 años de existencia, acompañando y manteniendo las tradiciones. Durante el año realizan 3 eventos: en mayo el Festival del Hombre de Campo, en agosto el 53 aniversario del Festival de la Empanada, en octubre elección de abuelos gauchos. En este año del bicentenario muchos más participantes y significativos, acompañando el paisaje al gauchaque jujeño. Son los integrantes del Centro Gaucho 23 de agosto de la Viña, que recibe el aplauso del público, los vecinos y vecinas que se han dado cita para acompañarnos en esta celebración del 22º aniversario de la agrupación Gaucha San José de Chifra. Se aproximan también los integrantes de esta institución Gaucha, agrupación Gaucha Pedro Ortiz de Zárate Juvenil, fundado el 23 de agosto del año 1998 por Juan Carlos Cardoso y Rubén Silva, siendo su actual presidente Guillermo Silva. Porta el estandarte Pedro Peñalba. Abanderado Mauro Nina. Escoltas Álvaro Nina y Maximiliano Nina. Esta institución fue fundada el 23 de agosto del año 1998 por un grupo de jóvenes gauchos del barrio Los Perales, con la intención de inculcar las tradiciones gauchas a los más jóvenes. Y el día de hoy llegan a compartir las fiestas patronales con la agrupación San José de Chifra. Son los integrantes de agrupación Gaucha Pedro de Zárate Juvenil. Agrupación Gaucha de Guerrero, fundada el 20 de junio del año 1969 por Catalino Alvarado, ex actual presidente Néstor Poclava. Porta el estandarte Cristian Gabriel Calizaya. Paisana provincial Fátima Angélica Zarapuro. Esta institución fue fundada con el propósito de mantener y cultivar las tradiciones gauchas del lugar. Cuenta con corrales propios y el tradicional chancho Yervita. Realiza diferentes actividades a lo largo del año. Son los integrantes de la agrupación Gaucha de Guerrero. Avanzan los integrantes de la agrupación Gaucha de Guerrero, institución señera ya en la zona, participando en todas las actividades. Hoy también
han querido estar integrantes también de la marcha llamativa hacia la histórica ciudad de Movaca participando de esta actividad. Se aproximan los integrantes de la Federación Gaucha Jujeña. Los aplausos para ellos, porta el estandarte de la Federación Gaucha Jujeña. Integrantes de las distintas agrupaciones gauchas hoy participan representando a la Federación Gaucha Jujeña en este nuevo aniversario de la agrupación Gaucha San José de Chigra. Son los integrantes de la Federación Gaucha Jujeña haciendo su pasaje sobre Avenida General Mosconi. Integrando la Federación Gaucha Jujeña, gente del Centro Gaucho Coronel Manuel Álvarez Prado de la Capilla. Gracias por estar también participando y acompañándonos en esta conmemoración de los 22 años de existencia de la agrupación Gaucha San José de Chigra. Se aproximan integrantes de las delegaciones gauchas que participan de este desfile. Son los integrantes Agrupación Gaucha 9 de julio de Bajo la Viña, que también participan de esta importante celebración y conmemoración en el aniversario número 22 de la Agrupación Gaucha San José de Chigra. Agrupación Gaucha 9 de julio, Campo Verde La Viña. Los aplausos para los integrantes de esta Agrupación Gaucha 9 de julio. Lleva la fecha del Día de la Independencia Nacional, el 9 de julio. Y ya se aproximan son los integrantes, los anfitriones, los integrantes de la agrupación Gaucha San José de Chigra. Al frente su presidente, don Ramón Brito, porta el estandarte Daniel García, abanderado Remigio Uruguay con bandera nacional y Alejandro Gregorio con bandera provincial. Paisana Paola Nina, primera donosa provincial. Andrea Gutiérrez, primera donosa de la institución, y Agustina Nina, mini paisana. Esta institución fue fundada el 19 de marzo del año 1990 por un grupo de familias unidos con el propósito de preservar y transmitir las tradiciones gauchas a las nuevas generaciones. La agrupación Gaucha San José de Chigra festeja sus 22 años ya en el bicentenario del éxodo jujeño, recordando a nuestros gauchos patriotas que defendieron este cielo argentino con honor y coraje. Cuenta con varios eventos realizados durante el año, como ser